Iglesia, por la oración. Pueden tomar asiento, iglesia. ¿Cuántos han sido bendecidos en este día? No se asuste cuando hayan manifestaciones de espíritus en la congregación. ¿Qué pasa cuando eso pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo, Juan? Hay que apoyar en oración, seguir cantando a Dios, ¿cierto? Porque ningún espíritu nos va a sacar de ese glorioso momento de exaltar a Dios. Y además, en las iglesias que pasan esto, ¿por qué pasa esto? Porque hay presencia de Dios, amén. Porque hay un choque espiritual. Cualquier espíritu que entre a este lugar en un momento de exaltación a Dios va a sentir que no está en el lugar correcto, que está en el lugar equivocado y enseguida va a ser, se va a querer hacer notar, pero Dios es el que siempre tiene el control. Amén. Entonces, cuando sienta eso, y eso seguro va a pasar, aquí no es la primera vez que pasa, ha pasado muchas veces. Los que somos viejitos, eh, sabemos que eso ha pasado muchas veces y en muchas congregaciones, no solamente aquí, pero siéntase gozoso cuando haya esos choques espirituales en su congregación, porque seguro está usted confirmando que Dios, que los espíritus inmundos no soportan lugares donde se alaban a Dios de verdad. Amén. Entonces, vamos al Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 19. Yo quiero hoy enseñar acerca de una enseñanza que ¿sabe quién me la dio? Jackson no vino hoy. Jackson, mi hermano Jackson no vino hoy. Jackson no vino. Doris, no, no, bueno. Para que le diga que él me tiene desde hace como 15 días que me dio esta hojita. Me dice, pastor, no se vaya a ir sin hablar a la iglesia. Él quiere que yo me despida de ustedes con una oración de Pablo por los creyentes. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 19. Les doy tiempo para que lo busquen. Capítulo 3 al 19. Lo voy a leer en una versión diferente, esa es la nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Amén, va a sonar muy distinto a su Biblia. Intente seguir la lectura, es la nueva tradición viviente. ¿Por qué la leo en esta versión? Porque me gusta la forma en que el apóstol Pablo, o como traducen al apóstol Pablo en esta oración. Dice oración y agradecimiento de Pablo. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido a todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Yo estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día en que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sientan estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y a confirmar la verdad de la buena noticia de Dios. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y en el entendimiento. Quiero que entienda lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta en el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos de frutos de la salvación, es decir, del carácter del justo que Jesucristo produce en su vida.
porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. ¿Suena a mí o no? Sí, la traducción suena a mí. Yo me estoy aquí en este asunto. Yo lo tomo muy, y por eso lo leo, lo tomo muy, como se dice, muy a pecho lo que el apóstol Pablo dice, porque aunque no, tal vez hemos estado en situaciones como las que él estuvo, siento, digamos, esos mismos sentimientos hacia ustedes. Eh, con el equipo de liderazgo, yo no voy a hacer hoy una prédica y ni me voy a demorar mucho porque hoy me dieron permiso media horita solamente. Yo quería una hora, no, pero me dieron media hora solamente. Entonces, eh, quiero simplemente, iglesia, como el apóstol Pablo le pido, cada vez que, como dice el apóstol, cada vez que yo oro por ustedes, yo siento amor por ustedes. Y lo voy a decir claramente. Y yo dije que había tiempo para todo. Vamos, estamos un poquito dispersos, por favor, le invito, concéntrese, sí, por favor, no se deje robar la atención. Concéntrese aquí, escucho mucho murmullo y qué bueno que estemos aquí todos. Amén. Entonces, cuando los siervos de Dios, a los que Dios constituye, pastores, maestros, siervos, apóstoles, evangelistas, profetas, todos estos ministerios tienen un propósito, iglesia. Pero téngalo por cierto que la Biblia dice en Juan que el pastor tiene ¿qué tiene el pastor? Doble corona. ¿Por qué el pastor tiene doble corona? ¿Por qué? ¿Por qué piensan? ¿Por qué nosotros, los pastores, y me uno a ellos porque yo sé que yo soy un pastor puesto por Dios? A mí la gente puede decir, yo era uno que no creía que yo era pastor y voy a hablar un poco de eso, porque muchas veces nosotros no creemos en lo que Dios nos ha dado y no confiamos en lo que Dios, al servicio que Dios nos ha llamado. Y yo le he contado otras veces, yo trabajaba en el Colombo Americano y llegaba la gente a decirme, Darío, tú eres pastor. Y yo le decía, oigan a este, ¿qué voy a ser pastor yo? Le decía, ¿qué voy a ser pastor yo? Me acuerdo que uno de ellos era Gonzalo Estrada, uno muy conocido de algunos hermanos. Y yo le ponía en duda a él. Y él me veía en la taquilla del Colombo Americano, en la taquilla de cine, vendiendo boletas. Yo vendía boletas ahí los primeros años. Y me decía, Darío, tú eres pastor. Y yo le decía, estás mal. ¿Mm? Entonces, por qué les digo el pastor tiene doble corona? Porque el evangelista, yo he hecho labor de evangelista en otros países que Dios me ha permitido llegar. He hecho labor de evangelista, he ido a predicar y ¿qué hago? Alboroto la iglesia. Dios hace cosas maravillosas, milagros, prodigios, señales, cosas que yo digo, ¿por qué en Medellín no pasan las mismas cosas? Porque la palabra dice que nadie es profeta en su propia tierra, diré yo, pienso yo, para consolarme, ¿cierto? Pero veo cosas maravillosas de Dios. Aquí también he visto, gloria a Dios. Y yo sé que ustedes pueden testificar de lo que Dios ha hecho en muchas de sus vidas. Pero pasa eso. El evangelista vaya alborota a la iglesia, que una campaña, una semana, alborota a la iglesia, deja muchos recién creyentes, gente que quiere caminar con Cristo, pero ¿a quién le toca pastorearlos? ¿Qué hace el evangelista? La semana alborotó y se fue, ¿cierto? ¿Qué hace el pastor? ¿Mm? ¿Qué hace el pastor? La gente cree que el pastor tiene que ir por las calles. Sí es bueno ir por las calles, pero Dios nos enseña que nosotros, Dios no le dice a los pastores, escuche bien, Dios no estaba con pastores ahí, cuando les dijo, id por todo el mundo. ¿Con quién estaba Jesús? ¿Con quién estaba Jesús? ¿Con quién? Con sus discípulos. ¿Y qué era la labor? ¿Cómo se llaman los discípulos? Apóstoles, ¿cierto? ¿Y qué es un apóstol? Un enviado, ¿cierto? Alguien que Dios dice, determino que vayas. Y si miramos el último apóstol, ¿quién fue? ¿Quién fue el último apóstol? Vamos a hablar un poquito. Ajá. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Hasta dónde llegó Pablo? Supuestamente en la historia bíblica. Pablo fue el apóstol de quién? De los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles?
¿Quiénes son los gentiles? Dígamelo fácilmente. Todo el pueblo que no sea qué, judío, son los gentiles. Como dice España. Allí estuvo el apóstol Pablo. ¿Y quiénes nos conquistaron a nosotros? Supuestamente nos colonizaron. Entonces, ¿de dónde viene nuestra fe? De Pablo. De Pablo. ¿Por qué los judíos no quieren a Pablo? ¿Por qué no lo quieren? Porque dicen que Pablo, el apóstol Pablo, como que regó la gracia de Dios o amplió su misericordia a pueblos que quizás no merecían, porque para nosotros, los judíos, los gentiles, somos que, digámoslo así, gatos, gatos, perros, perros. Y a ellos no les gusta mucho que los gentiles visiten a Israel. Y los judíos son complicados. Sí, y aún con las mujeres, pero lo hemos hablado en otro tiempo, no nos vamos a detener eso. Pero si un judío va por tu misma acera en otro tiempo y tú ibas iban caminando los dos por la misma acera, ¿sabe qué hacía el judío? Se pasaba la acera para no toparse contigo. ¿Qué pueblo tan complicado le tocó a Jesús? Y ese es el pueblo, ¿cierto? En donde él dice que volverá, porque es su pueblo. Entonces, pensemos en esto. Somos alcanzados por la gracia de Pablo, del apóstol de Dios en el apóstol Pablo, que lo mandó a él a otros pueblos. Y él le predicaba a los griegos, le predicaba en Atenas, predicaba en Efesios, predicaba en Turquía, en todo lugar predicó Pablo. Y cuando vemos al apóstol Pablo, notamos que él sentía amor por su iglesia. Amén. Sentía amor por los que predicaba. Pablo fue, hay hombres que tienen ese ministerio apostolado que simplemente van y revolucionan, pero que también se enamoran de la iglesia. Pablo sentía amor por las iglesias. Y la misión de Pablo no fue simplemente llevar el evangelio, sino también poner a pastores. Timoteo fue un pastor que quería poner Pablo en la iglesia de ¿dónde? ¿En la iglesia de dónde? En varias iglesias quiso poner creo que Filipenses fue una de las iglesias donde Pablo quiso poner a pastores. ¿Por qué les digo que los pastores tienen doble corona? ¿Por qué? Porque el pastor no solamente predica, sino que el pastor también vela por sus almas. ¿Sabe usted esa labor importante de velar por sus almas? ¿Qué significa eso? El pastor te ve aquí y estoy hablando un poco de la misión de los pastores para que ustedes sigan y es el mensaje oportuno porque dirán, como siempre piensan, hay pastores buenos y hay pastores malos. Sabemos esto, ¿cierto? Hay pastores puestos por hombres, puestos por familia y puestos por Dios. En usted está a creer qué tipo de pastores somos nosotros. Dirán, nosotros son pastores puestos de familia. Podrían pensar, porque mi papá es pastor, entonces mi papá empezaron los hijos, siguió la pastora Nisi y ahora está el pastor Darío también. Entonces es un pastorado familiar. Pero ¿sabe una cosa? En contra de lo que alguno pueda pensar, Dios muestra, como dice el apóstol Pablo, las cartas de su apostolado no son simplemente las cosas que él escribía a las iglesias, esas no son las cartas. Si nosotros somos pastores de familia, no hubieran visto el respaldo de Dios en nuestras vidas. Amén. Si fuéramos pastores que simplemente es una hegemonía, digámoslo así, una dinastía, como dice el vallenato, salió de un mediodía, sigue Rafael Santos y sale Rafael Santos, Martín Elías muere y queda el hijo Martín Elías Jr., ¿cierto? Eso es una dinastía, ¿cierto? Aquí no hay ninguna dinastía. Se las pongo así porque sé que conocen del vallenato, ¿o no? ¿Saben de lo que les estoy hablando o no? ¿Sí? Es algo muy popular está ahí. Aquí no se fue el pastor Olimpo, quedó la pastora Nancy, se va el pastor Darío, quedó el pastor Darío, el pastor Darío, queda la pastora Nancy. Esto no va a pasar aquí, iglesia. Aquí queda Jesucristo, iglesia. Aquí el que queda es Jesucristo. Nosotros somos simplemente colaboradores de la multiforme gracia de Dios.
Nosotros somos simplemente servidores. Y como Jesús lo dijo, quien quiera ser mayor entre ustedes tendrá que servirles a todos. Y júzguenme ustedes si yo a todos no les he servido. Amén. De alguna forma les he servido. Y júzgueme Dios si de alguna forma yo no he intercedido por sus almas. Si no le he pedido a Dios que le libre del mal, que le libre de las acechanzas, que le libre de las cosas que sé que están alrededor suyo, que pueden causar temor, que pueden causar angustias, que pueden causar dificultad en su vida. Líbreme Dios o júzgueme Dios si yo me puse aquí porque quería. Si yo me puse por aquí porque quería. Muchas veces, iglesia, sabe Dios que estoy hablando de mí porque ya, escúcheme bien, porque quiero glorificar a Cristo. Amén. Mi único fin es glorificar a Cristo y perdóneme si hablo mucho de yo en este día, lo he hecho en otras veces, pero siempre que lo he hecho, lo tenganlo claro, lo he hecho para que Cristo sea glorificado. Amén. Y usted lo puede decir si en algún momento me he tirado, hice esto. No, no lo hago yo para que mi nombre sea glorificado, sino para que el Dios, a Jesucristo, el cual predico, sea en gloria. Me preguntan qué vas a hacer a México. Yo, ¿qué voy a hacer? No tengo nada más que hacer a Cristo más grande en México. Eso es lo que tengo que hacer yo. Esa es mi misión, hacer que la gente se enamore de Cristo, conozca a Cristo y el nombre de Cristo se extienda por toda Ciudad de México, si Dios me lo permite, o al menos a muchas familias. Estoy en la voluntad de Dios, lo que Él quiera. Si es el miércoles, si no es el miércoles, Dios sabrá. Pero si Él mandó, allí estaré. Amén. Entonces piensen en esto, iglesia. ¿Por qué nosotros, los pastores, tenemos también esa doble corona? Porque nosotros no somos profetas. A veces Dios pone un mensaje profético en nuestra vida y se lo damos. Porque Dios nos usa de la manera que Él quiere. Porque nosotros simplemente estamos viendo las ovejas. Hay ovejas que hay 17 tipos de ovejas. Hay 17 tipos de ovejas. Imagínense, con eso lucha un pastor. Con 17 tipos de ovejas. Está la oveja tímida. En la Biblia están la oveja tímida, la que no quiere ni socializar. Hay ovejas tímidas aquí, ¿sí? La que quieren estar encerrados en un cuarto día y noche y no hablar con nadie. La que ni los propios padres saben qué hacer. ¿Han visto eso? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Se la traen a quién? ¿Se la trae a quién? Pastor, ayúdeme. Y uno a veces, escúcheme bien, confieso, y una vez yo como le dentro, hombre, está duro. ¿Cómo le llego a esta personita, a este jovencito, a esta jovencita, que se ve que tienen enojo hasta con ellos mismos? ¿Qué toca hacer uno, Señor? Deme la entrada. Señor, rompa el hielo que yo haré, y en su nombre yo haré lo demás. Por ahí tengo Angie, por ahí está Angie. A ver, por ahí tengo mi nueva amiguita. ¿Cierto que somos amigos? Ella es una ovejita de esas que no quiere hablar y lo digo porque veo el valor que tiene y se lo he dicho ya. Que no, que es encerradita en sí misma. Pero yo sé, y es una de las cosas que me van a doler ella, porque yo digo, hubiéramos podido haber hablado tanto y lástima. Pero ahí Angie tiene mi teléfono, ¿cierto? Ahí vamos a estar hablando. Y voy a bregar a no cambiar de teléfono, iglesia, para que sigamos hablando, ¿cierto? Porque créame que mi pastorado no termina aquí con ustedes. Soy siervo de oración y estaré dispuesto a orar e interceder a Dios por cada una de sus peticiones siempre que me pongan en esa tarea. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieres ser mayor? Tendrás que servirles a todos. Y yo no es que quiera ser mayor, porque muchas veces hemos intentado, y sé que a los pastores les pasa, que quieren ir a una iglesia simplemente a sentarse a escuchar palabra. A veces no podemos. Pero ese tipo de ovejas, ya hablé de la oveja que es encerrada en sí misma, un poco tímida o un poco, ¿cómo se dice? Introvertida, no tímida, sino introvertida. Cierto, que se divierte en sí misma, que no necesita a nadie para hablar, que está plena en sí, en ella misma o en él mismo. Eso es complicado. ¿Cómo? Se vuelven y fácilmente las hieren, fácilmente las dañan. Pero hay ovejas y hay otras ovejas que no las frena nadie, ¿cierto? Hay cabras. ¿Ah? Esas son las otras, las cabras que quieren que uno bájate de allí. La oveja, no, estoy bien aquí. Venga para acá. Y la oveja, no, déjeme aquí. Déjeme aquí. Ven, busca de Dios. No, yo estoy bien aquí en la montaña. Estoy bien aquí y no quiero, ahora no.
Hay ovejas que brincan las cercas, ¿cierto? Los corrales, que se pasan los límites. Hay ovejas que conocen bien al pastor, y no hablo del pastor Darío ni los pastores aquí. Hablo del pastor Jesucristo. ¿Qué conocen del pastor Jesucristo? Que es amor, que es amor, que siempre está dispuesto a rescatarlas, que siempre está dispuesto el pastor Jesucristo a dar la vida por ellas. Entonces, como conocen que el pastor está siempre dispuesto, el pastor Jesucristo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se meten en problemas. Se meten en problemas, en dificultades. ¿Y qué pasa cuando se meten en problemas, en dificultades? Como el chapulín, oh, y ahora ¿quién podrá rescatarnos? ¿Y quién viene? No, no, ni siquiera dicen esa expresión, sino que Jesucristo desde lo alto dice, otra vez, otra vez. Pero Jesucristo dice, no lo desecho. Yo di mi sangre por ella, por esa oveja, y voy en su rescate. Pero le digo a esas ovejas, no abusen tanto de la misericordia de Dios. No abusen tanto de la bondad de Dios. Porque Jesucristo siempre te va a rescatar. Jesucristo siempre va a estar allí contigo y te va a enseñar que hay esperanza para ti. Pero no intentes más tentar la bondad de Dios. Si sabes que has sido en la vida, en estos momentos tengo una dificultad. No voy a decir el nombre, pero lo voy a contar a manera de testimonio. Algunos recuerdan y algunos saben que Dios hizo un milagro en la esposa de uno de los que manejaba en la zona de Villahermosa, creo que Aranjuez, no sé si parte no, Villahermosa, Manrique, no sé, pero sé que, como se dice aquí en nuestra costumbre, era de los duros o el que mandaba allí arriba en Villahermosa. Vino aquí, estuvo con nosotros, se congregaba, le gustaba mucho la canción, con mi Dios yo saltaré los muros, Él adiestra mis manos, por ahí. Y Dios estaba haciendo la obra en Dios, en Él, estaba haciendo su obra en Él. Su esposa tenía un problema, Dios la sanó. Y ahorita, Daniel, antes de entrar al culto, Darío, de allá me dicen que te diga, los otros muchachos, él cayó preso, me dicen que lo llame, por favor, o que le busque. Yo dije, no, ya no puedo. Ya. Le pregunté, y hay visitas, sí, pero los domingos, imagínense, los domingos yo por acá. Entonces, quedé como el corazón arrugado, porque eso sienten los que aman sus ovejas, y pueden ser hombres. Jesucristo no vino por buenos, escúchelo bien. Jesucristo no vino por santos. Jesucristo no vino por los más justos. Jesucristo a eso les hacía como quien dice, no me importan. Jesucristo vino por prostitutas, por ladrones, por los que estaban deshechos, por lo vil y lo menospreciado, por asesinos vino Jesucristo. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús cuando Él murió? Cuando Él murió. Dos santos, y uno de ellos que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y eso solamente que hizo a Cristo le tocó el corazón. Y que le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, que hoy estarás conmigo. Miren, hay algunos que dicen cosas y que se creen santos y que se creen muy puros y que dicen, no, yo no voy a esta casa porque está contaminada, porque hay mucho mal, hay mucha maldad. Yo no entro a esa casa porque me contamino. Pues déjeme decirle que el primero que quiso contaminarse fue Jesucristo. Jesucristo no andó en palacios. Jesucristo andaba por aldeas, por valles, por caminos estrechos, por caminos pedregosos. Andó Jesucristo buscando a quién. ¿A quién buscaba Jesucristo? ¿A los ricos? No buscaba Jesucristo a los ricos. ¿Qué dice Jesucristo? Bienaventurados los pobres, iglesia. Bienaventurados los de corazón opacado. Bienaventurados los que padecen, los que lloran, los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí entendemos por qué los pastores tienen doble corona. El pastor de los pastores de Jesucristo. Y créame que en el buen pastor, en los pastores que llama Jesús, en los que son puestos por Él les pone su ADN. Él pone su ADN. Él pone eso en su sangre, en su ser. Y el pastor, no el buen pastor, porque el buen pastor es Jesucristo. El pastor que sea pastor de verdad, siempre, así no te hable, así no te llame, siempre va a tener una oración por ti. Y se va a preocupar si tú estás bien, si tú estás mal.
Entonces, eso, yo hace rato no lo veo porque yo creo que me fui en un proceso también y él no volvió a la iglesia y no lo veo. Y me dicen, Daniel me dice, se ha intentado quitar varias veces la vida en la cárcel en este momento. Y el Señor me hace sentir, pues, le dije yo a Daniel, Daniel, ¿cómo hacemos para hablarle? Me dijo, toca subir en donde la esposa a ver si nos lo contacta por teléfono allí en la cárcel. De más que sí podemos de alguna forma, o que le dé mi número, pero sé que Dios me ha puesto una tarea con él que no ha terminado así. ¿Por qué, iglesia? A veces Jesús es un estratega y téngalo bien claro. ¿Para qué Jesús viene a salvar a los salvos? ¿Mm? A veces usted hace acepción de personas y los que tienen liderazgo, acepción de personas, dicen, no, este es muy malo, yo no le predico. Yo no le predico a este ser tan malo. Ese que se va a arrepentir. ¿Ha escuchado usted eso? Ese no tiene perdón de Dios. Ese no tiene perdón de Dios. ¿Sabe quién tuvo perdón de Dios? Si se arrepintió de verdad, Garavito. Si se arrepintió de verdad, dicen que él murió con Cristo. Algunos dicen, no, pero ese hombre tan malo, ¿cuánto mal hizo a las familias, a los niños? ¿Cómo se va a salvar? Y la gente se enoja porque dicen que murió de una muerte natural. La gente se enoja porque quizás querían era acribillarlos y quizás querían acabar con él. Pero ¿sabe de quién es la misericordia? No es del hombre, es de Dios. Gracias a Dios, la misericordia es de Dios. Y por muy malo que haya sido, si se arrepiente, tiene salvación. ¿Y sabe qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Que ahí es donde estamos fallando. A personas malas hay que llevarles el evangelio. A personas perversas, malhechores, no hay que apedrearlos. No hay que coger rocas en nuestras manos y darles fuerte, no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mira, yo de las experiencias que he tenido, dígale a un asesino que Cristo lo ama. Dígale a un asesino que Cristo lo ama, a ver qué ocasiona. Se lo digo a usted, usted no le va a pasar nada porque usted sabe, porque usted siente amor. Alguien, una persona que ha sido muy amada en su vida, digamos, una persona que ha tenido padre y madre y que sus padres le hayan sabido expresar su amor, dígale que Cristo lo ama y era gracias. ¿Mm? Gracias. Yo sé que es el amor, pero dígale a una persona que el mundo lo arrojó a las calles, que cogió malos vicios, que le tocó luchar, termina siendo un asesino. Dígale, Cristo te ama y tiene un plan para tu vida. Pero dígaselo de corazón para que vea ese ser tan duro, tal vez tan despiadado, como brotan lágrimas de sus ojos y dice, enséñame más de ese Cristo. Recuerden un testimonio allí en ese lugar que yo me metí con el, otra vez voy a hablar, no sé si, no, voy a decir el apodo porque le decían el diablo, imagínate qué tan bueno era. ¿Mm? Y me dijo, siento que me están persiguiendo, no puedo salir a la calle. Y era ahí hablando conmigo y como que mirando a ver qué pasaba. Y ese delirio de persecución, ese espíritu de muerte que lo persigue, trastornado, y era como que no sabía qué hacer. Me dice, pastor, por favor, ore por mí. Se vino desde Villatina, imagínese. Desde Villatina aquí, pero se vino, lo trajeron en una moto, lo dejaron y era ahí. Y eran como vigilando a ver que no fuera a pasar nada, ¿cierto? Estaba escoltado yo también. Yo ya había hablado con él, él también había venido aquí a la iglesia y lo metí en esa pieza que era la oficina. Habían los dos cuadros de Nincy Duby. ¿Recuerdan la historia? ¿Algunos la recuerdan? Que el Señor siempre decían, hay dos brujas en la iglesia. Y nosotros miramos a las hermanitas aquí, a ver quiénes están. Ah, usted no. Genial, usted es bien, ¿cierto? Hay dos brujas en la iglesia. Genial, es un ángel de Dios. Entonces, no. Entonces empezamos nosotros a mirar allí. ¿Quiénes son las brujas? La pastora, todos aquí. ¿Quiénes son las brujas? ¿Y sabe a quién usó Dios para mostrarnos las brujas? A ese, el asesino. Cuando entré yo en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, primero cúbreme, oh Dios, porque yo sabía lo que me estaba enfrentando. Yo le dije a Nancy, si alguna cosa te llamo, Nancy estaba por ahí atrás. Si alguna cosa te llamo, cuando empiezo a llorar, el hombre cae al suelo y ve los dos cuadros de las mujeres, dos africanas que mi esposa había pintado. Había pintado dos africanas y yo trabajé en el Colombo Americano y llevé dos, y en la biblioteca había unos libros de unas imágenes de África, que yo digo, ¿qué imágenes? Y contento le llevo.
Le dijo, mon amour, como yo le digo, mon amour, mi amor en francés, pintemos este cuadro, pintemos estas dos. Y empezamos, sí, nos gustó y ella empezó a pintar, las sacó, las pusimos, estuvieron expuestas en el Colombo Americano en varias galerías o en 2 o 3 galerías creo que estuvieron expuestas y llegaron a parar aquí a la iglesia, las dos brujas. ¿Por qué eran dos brujas? Porque en África el fotógrafo le había tomado fotos a esas dos brujas africanas y nosotros no oramos a Dios para saber si las podíamos pintar. Desde eso yo siempre le digo a mi esposa cada vez que pinto un cuadro, ore a Dios para que ese cuadro sea de bendición en donde quede y también sea un cuadro que bendiga, digámoslo así, ¿cierto? Las cosas tienen, digámoslo así, energía, ¿cierto? Aunque usted no somos muy dados a hablar de la energía, pero las cosas tienen energía. Y hay energía buena y energía mala. No vamos ahora a volvernos energéticos, ¿cierto? Porque no se trata. Pero entonces, cuando nosotros empiezo a llorar, sigamos con el testimonio, empiezo a llorar allí, y ese hombre empieza, ay, quítemelas, mirando los dos cuadros, quítemelas, quítemelas, me están mirando, me están haciendo daño, que me están quemando, decía el hombre. Y yo, pero ¿qué lo está quemando? Quítemelas, yo mirando, y el hombre, ahí, eso me está quemando, me está mirando, se están riendo de mí. Imagínense el mundo espiritual como es. ¿Mm? ¿Sabe qué pasó? Un cuadro que nosotros pensamos que no tenía nada raro, simplemente lo pintamos y ese cuadro aún tenía, digamos, esencia de maldad. Cuando yo sentí que como los espíritus a veces hay que molestarlos porque ellos les gusta molestarnos a nosotros, entonces también hay que molestarlos a ellos. Yo sentí que le estaba haciendo daño, entonces, ¿sabe qué hice? Esos dos cuadros y se lo ponía así, ya, estaba como desesperado, en angustia. Y yo así, ya sé cuáles son las dos brujas. Pensé, ya sé cuáles son las dos brujas. Yo cuando vi eso, después ese hombre hacía como un león, rugía como un león. Y yo, Nincy, la llamé y se fue conmigo a ver así. Empezamos a orar y gloria a Dios, el hombre se fue tranquilo. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo esto? Porque mucha gente tiene la tendencia a criticar a los que son malos, pero no saben. Yo no sé, pero el hombre, si se arrepintió después de esa, ¿a cuántas personas yo en ese momento, en el nombre de Jesucristo, libré de la muerte de ahí en adelante? ¿Cierto? ¿A cuántos Dios habrá salvado a través de esa oración que hicimos? Y no tenemos que saber, ¿cierto? La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Pero cuando tú dispones tu corazón y te dispones a hacer la voluntad de Dios, seguro algo estás haciendo en bien tuyo y en bien de la sociedad. Algo está pasando. Entonces, iglesia, cuando el apóstol Pablo dice que da gracias a Dios, estos primeros versículos, y escúchelo bien, dice, le doy gracias a mi Dios siempre que oro y pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde este momento en que la escucharon, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora que estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Jesús vuelva. Esa es mi única preocupación al irme a iglesia. Esa es mi única preocupación. Bueno, podríamos decir espiritual. Espiritual pueden haber otras, pero material pueden haber otras, pero de las cosas espirituales es que usted siga caminando con Cristo. Que usted no siga al pastor, porque nosotros somos falibles. Amén. Que si yo me voy digámoslo así, habían unos, como se dice el vallenato, yo no soy vallenatero, pero he escuchado mucho el vallenato. Hay unos, como se dice, silvestristas, ¿cierto? Los silvestristas. Entonces, habían unos nincisistas, digámoslo así, ¿cierto? Y otros dariistas. ¿Mm? Podríamos pensar así, ¿cierto? Algunos que en la iglesia siempre estuvo, que tenían más afinidad con Ninsi y otros que sentían más afinidad conmigo, de eso hablo, ¿cierto? Hay unos que simplemente, porque sé que hay unos simplemente dividían la afinidad y se sentían bien con los dos. Y esos son los más sabios, ¿cierto? Esos son los más sabios. Porque ni con Darío ni con Ninsi estaban con los pastores de la iglesia. Amén.
Y además de los pastores de la iglesia estaban era con Cristo porque no seguían al hombre. No sigamos al hombre, iglesia. De las primeras las recomendaciones que quiero dejarle, nunca esté en una iglesia por un pastor. Nunca esté en una iglesia por un líder, porque le gusta el sacerdote, porque da la misa muy buena. No esté allí por eso. Ni ahora, créame que de las cosas que, como le digo, en el espiritual, de las cosas que me preocupan es la alabanza, ¿cierto? Y yo sé que ustedes dirán, se va el pastor que cantaba y tocaba la batería, pero ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Habrá un tiempo, pero Dios pondrá buena alabanza nuevamente en su iglesia. Y sé que mientras esto pasa, ustedes que tienen, cantar a Dios con gozo, porque Daniel tiene una tarea y los músicos, los adoradores tienen una tarea grande. ¿Qué tarea tienen? Empezar a levantar un baterista y un cantante y un vocalista, ¿cierto? Tienen la tarea, pero ustedes qué tienen que tener, iglesia. ¿Ah? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ser paciente y orar, porque ellos van a cantar y va a seguir sonando la alabanza. Mientras se le va, porque bateristas sí va a hacer falta, ¿cierto? ¿Qué les digo yo en este sentido? La alabanza es usted. La alabanza es usted, no los que estamos aquí al frente. Dios no nos escucha a nosotros. Dios escucha es lo que sale de su corazón para Dios. Y eso tiene que estar muy claro. Y la Biblia dice claramente, puesto los ojos en quién, en Jesús. ¿Quién es el autor y el consumador? ¿Quién es el autor y el consumador? Pastor Francisco Osorio me decía mucho, Tarito, si yo soy tu pastor, todo te faltará. Pero si Cristo es tu pastor, nada te faltará. Amén. ¿Qué mensaje le da a usted eso? ¿Ah? ¿Quién es el verdadero pastor? Si usted dice el pastor Darío es mi pastor, todo le va a faltar. Hasta usted va a ir a su nevera y no va a haber nada, porque yo no voy a sacar plata para darle a usted. Yo no me voy a volver a crucificar por ti. ¿Cierto que no? Seamos sinceros. A mí, si Dios no me dice crucifícate por él, y si me lo dice, Señor, quién sabe, oh Dios. Tengo que orarle mucho a Dios para que me fortalezca, ¿cierto? Sí. Crucifícate por ellos. Yo, Señor, en serio, repítamelo. Crucifícate. Yo, bueno, Señor, quizá le obedezca, porque no sabemos, ¿cierto? Pero si el Señor me dice, ora por ellos, Señor, ¿cuánto tiempo quiere que ore por ellos? Le diré. Señor, y se lo digo siempre, Señor, si pasa mi oración, si me tengo que levantar en las noches, Señor, y me levanto en las noches, le digo, Señor, ¿por quién más? Muéstreme, oh Dios, ¿por quién más? Tráigame el corazón o tráigame la mente, Señor, ¿por quién debo de orar este día? El Señor dijo que iba a estar complicado la entrada a México. Lo cuento y le pido a la iglesia oración porque la señora que nos acogió allá, le decíamos, le digo mamofe, mamá Ofe, fue como una segunda madre para mí allá. Siempre se preocupó que mi ropa estuviera planchada, bien lavada. Yo durmiendo ya me llamaba para que desayunara. Una madre para mí. Y yo sé que para Toño y Sara también fue ella como una madre. Tiene su genio. El Señor dijo que iba a ser complicado. El viernes en la noche salí del culto y yo, Señor, ¿qué está pasando? Señor, muéstreme qué está pasando. ¿Por qué no tengo paz? Le decía yo al Señor. ¿Por qué no tengo paz si siento que todo al menos está bien? Tuve la bendición de mis hermanos Campero y Cristina que me solucionaron un lío tremendo. Yo le dije, le doy gracias a Dios. Ellos escogieron una de la alcancía que tenían, de los que ellos tenían, y lo digo digámoslo así, no para que sientan que estoy de pronto haciendo sesión porque he recibido bendiciones de muchos de ustedes y sabe Dios, pero lo digo porque puntualmente ellos me brindaron en esta oportunidad un poco de paz. Tenía unas cosas pendientes, ellos tenían una alcancía de un año y me dijeron, pastor, o Darío, ellos me dicen, Darío, ten esta alcancía y yo la recibí, la llevé de mi esposa y mis hijos. Les digo, iglesia, puedo darles unas gafitas a mis hijos porque les faltaba las gafas. Puedo comprarle a mis hijos unas gafas nuevas porque sé que las necesitaban y esas cosas. Y puedo decir algo más, que por la misericordia de Dios, a través de ellos, digámoslo así, por muchos de ustedes, yo no sé,
O sea, yo considero que mis oraciones quedan cortas para la gratitud que tengo por ustedes. Y créame que una oración es tan grande que uno no sabe, que uno no sabe cómo. Si uno nivela la oración por lo que recibe, uno dice, pero ¿cómo haces esto, Dios? ¿Cómo haces esto? Por la misericordia de Dios también cuento la vuelta, ¿cierto? Voy a contar la vuelta, no solamente la bendición. Al otro día me llama mi hermano Campero y me dice que también Dios le volvió un dinero, grande dinero. ¿Por qué? Porque el que da con gracia recibe. El que siembra, dice el Señor, de lo que siembra recogerá. Y le digo una cosa, cuando su pastor o el sacerdote donde usted vaya a la misa o el pastor que usted considere, porque aquí no estamos hablando que somos la iglesia verdadera, aquí estamos hablando que adoramos al Dios verdadero, al mismo que adoran los católicos, al mismo que adoran los presbiterianos, los bautistas, al mismo que adoran esos hombres, nosotros adoramos. No estamos con los mismos que adoran los testigos de Jehová, eso sí no, ni otras sectas, porque hay otras sectas. Pero nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y que el Padre Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también nuestro Padre. Ese adoramos. Cuando nosotros hacemos esas cosas, entendemos que cualquiera que bendijese, dice Mateo 10, al que te bendijese, el que te dé un vaso de agua, yo le daré, dice el Señor, la bendición del profeta, la bendición de aquel que te bendijere. Y yo sé que muchos van a recibir, escúchelo bien, porque mi oración va a ser constantemente y le he dicho, allá voy a tener tiempo de orar, allá voy a tener tiempo de ayunar. Y créame que por ustedes, por lo que ustedes significan para mí, yo voy a hacer muchos ayunos y muchas oraciones para que a ustedes les vaya bien. No quiere decir, iglesia, no quiere decir, iglesia, que no van a tener problemas. Hoy tomo las palabras de Jesucristo. En el mundo estamos, en el mundo estamos y vamos a tener aflicciones y vamos a tener muchas aflicciones y vamos a sufrir mucho, pero escúchelo bien, gócese de tener el respaldo de un siervo de Dios detrás de usted, detrás de usted. Cuando cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo, iglesia, yo sé que muchos están preocupados por riquezas, por cosas económicas. Yo voy a terminar, hermano. ¿Sí? Yo digo media hora y ya me relajo. Por cosas económicas, por cosas materiales. Pero usted ha puesto el valor de Dios frente a todo esto. Usted ha puesto el valor de Dios frente a 20 millones que pueda tener en su cuenta. Yo digamos, no tengo, yo conozco un poco de Cristo, pero no puedo calcular el valor que tengo de Él. Y puede que el Señor diga, escúchelo bien, puede que el Señor diga, tú vas a pasar necesidades. Yo le digo, Señor, yo las paso. Siempre le he dicho eso, pero no a mi familia. Yo le he dicho eso al Señor. Siempre yo, Señor, cualquier cosa, Señor, le digo, trátame suavemente y si quieres, Señor, conmigo. Yo le acepto que mande a ayunar 40 días, se lo ayuno. Yo ya lo he hecho, para la gloria de Dios. No corridos, como dicen, 40 días y 40 noches como Jesús, como Moisés, no. Ayuno de 6 a 6, como una sola comida. Lo hice una vez, no lo he hecho muchas veces. Eso lo he hecho. Porque yo a Dios le acepto, Señor. Si es conmigo, si yo te fallo, Señor, trátame a mí. Pero que no sea lo que dice la palabra, que los padres maldicen a sus hijos, no. Eso puede pasar, iglesia. Por eso andemos en rectitud con Dios, íntegramente delante de Dios. Que los hijos comen de las denteras de sus padres. Recuerdan eso, ya los hijos no comerán más morderán las denteras de sus padres, no, como quien dice, ya los hijos no tendrán que asumir el fruto amargo que comieron sus padres o que quisieron escoger sus padres. Iglesia, hoy en día, usted puede tenerlo todo, pero sin Cristo no tiene nada, así de sencillo. Y sabe una cosa, yo soy rico en Cristo, yo soy rico en Jesús, yo soy rico en poder, yo veo la gloria de Dios. ¿Lo quiere ver usted también? Doble sus rodillas, doble sus rodillas. A mí nada me falta porque cuando pasa algo, Dios tiene personas como ellos que simplemente, Señor, necesito esto y Dios, ajá, lo necesitas. Espérate tantico, como los mexicanos, espérate tantico. Lo digo, iglesia,
Mamofe, porque dejé eso abierto, Mamofe está en situación de coma, la que fue casi que mi madre allá en México, está en una situación de coma, por eso dijo Dios, no va a ser fácil. ¿Y sabe qué sentí esta mañana? Que no me estén escuchando. ¿Hay alguien conectado de México? Que no me estén escuchando, que a mí me va a tocar ir a despedirla. Prácticamente a decirle, váyase con Dios. Eso lo sentí esta mañana. No sé si se hace. Casi que me toca despedir. Ella fue, si no fue mi madre, fue mi abuela mexicana. Así de sencillo. Y el Señor me dijo, hay una situación, y yo voy a orarle a Dios. Me dijo, hay una situación espiritual por ciertas cosas que ella vivió en otro tiempo, cosas casi que ataduras de hechicerías, y que la quieren tener padeciendo en la cama por mucho tiempo, ahí en coma. Y yo le dije, Señor, si usted quiere, Padre, hágalo ya. Permita a Dios que ella parta si es su deseo. Se lo dije a Dios. O si no, Dios, deme la autoridad para cuando yo llegue allá, le diga, váyase con Dios y ella parta con Dios. Si ese es su propósito, Dios, es que para mí es raro, me lo pone a 3 días de estar yo allá, a 4 días de estar yo allá. Y el viernes en la noche yo sentí un desasosiego. Y yo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en la iglesia, Señor? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué no me das paz? Le dije al Señor, si yo soy tu siervo y siempre tengo paz de ti. Yo estaba viéndome, yo me llamo ahí, que mi esposa lo pone, y yo le digo, pónganlo, un momento familiar. Yo me llamo viendo los cantantes ahí, y yo en el mueble como, Señor, Señor, ¿qué pasa? Le decía yo a yo. Creo que hasta estaba yo un poco enojado en ese momento. Yo, Señor, dígame qué pasa. Al otro día me dice, Mamofe, mamá Ofe, se tuvo un golpe en su cabeza, ya era el segundo golpe que tenía, una caída, y quedó en coma, está en coma. Yo le dije, Señor, ya es hora. Y yo me postré esa noche y le dije, Señor, si es algo por la iglesia, si es algo por mi familia, porque eso prácticamente nos pasa, a mi hermana Sofía le pasa mucho, y yo no sé, yo me acordaba de ella, Duy siempre que dice esto es porque algo va a pasar, y yo, Señor, muéstreme qué va a pasar. Y yo oraba por toda mi familia, por la iglesia, Señor, guarde la iglesia, y también, Señor, pidiendo por ellos. Pero cuando Dios dice va a pasar, simplemente es como para preparar a la gente. Y oré a Dios, y al otro día me di cuenta de la noticia. ¿Qué digo yo, iglesia? Cuando tenemos a Dios, tenemos todo, iglesia. Nada nos faltará. Ustedes tienen un pastor grande y es Jesús. No es la pastora Nilce, no es el pastor Darío, no son los pastores. Su pastor es Cristo. Su pastor es Cristo. Y créame que ese Señor Cristo de Nazaret le ha dicho a estos pastores terrenales, velen por sus almas. Velen por sus almas. ¿Y sabe de qué forma nosotros velamos por sus almas? Sabiendo que si usted, hay cosas que nos quitan la paz, ¿cierto? Un conflicto entre hermanos, entre familia, ¿qué puede hacer? Causa división, ¿cierto? Un conflicto económico, ¿qué pasa? Desanima. Mucha gente deja buscar a Dios porque no tienen economía. Porque dicen, ¿para qué busco a Dios si ni siquiera los pasajes me da para la iglesia? ¿Cierto? Mucha gente deja buscar a Dios por cosas económicas. Mucha gente deja buscar a Dios, ¿por qué? Por la mucha bendición también dejan de buscar a Dios, ¿cierto? Cuando se ganan el chance, los hermanos se ganan el chance de los millones, ¿qué hacen? Ya no necesito de Dios, ya tengo la plata en el bolsillo. Cuando consiguen el trabajo, ¿qué hacen? Se apartan de Dios porque ya les dio la bendición. Se apartan de las cosas de Dios. O sea, el bien nos aparta, el mal nos aparta. El único que recibe digamos, nuestra ingratitud es quién, el que todo nos lo da. Pero no sea más así, iglesia. No sea más así. El verdadero valor de los hijos de Dios está en saber estar con Él en todo o en nada. Teniéndolo todo en nada, como el matrimonio. Es un matrimonio. Si estás bien, estoy feliz. Pero si estás triste, también estoy triste contigo. Entonces, iglesia, para no hablar más, yo les amo de corazón. Les amo a todos. Y sabe Dios que no son palabras fingidas.
Sabe Dios que me he llenado de valor para estar aquí. Dije, no lo voy a hacer todavía. Sabía que había un tiempo. Y créame que de las cosas que digo, no quiero. Sabe Dios que le he dicho, no quiero perder el contacto con ellos. No seré su pastor de frente, no seré un pastor, no soy el pastor de los que los llaman y dicen, ¿cómo estás? Que los despierta con un mensaje de la voz. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el mensaje de la dosis diaria? No soy el pastor que manda la dosis diaria. Pero ¿sabe una cosa? Es mejor lo que se hace en silencio, ¿cierto? Y les voy a decir que hago en silencio, día tras día. Le pido a Dios por ustedes, la iglesia. Y créame que no va a parar esta insistencia mía delante de Dios. Cuando escucho que algo va mal, créame que le digo, Señor, Padre, tú dices que velamos por nuestras almas. Y esta situación, Dios, le perturba su alma. Y por esta situación, Dios puede caer cuando vienen gente con problemas, nos traen, nos cargan a nosotros. ¿Sabe una cosa? Los psicólogos tienen que, psicólogo, ¿cierto? Un psicólogo, buen psicólogo, tiene otro psicólogo de cabecera, ¿cierto? Imagínense, nosotros cuántos problemas escuchamos a diario, los pastores. ¿Mm? ¿Cuántos pastores? ¿Ha visto psicólogos locos? Yo sí he visto. Yo sí he visto psicólogos desesperados en angustia, ¿cierto? Con el cabello parado, ¿cierto? Yo sí los he visto. ¿Mm? ¿Sí? ¿Usted sabe cuántos problemas escuchamos nosotros los pastores a diario? ¿Mm? Miren mi WhatsApp. Pocas cosas de bendición hay. Algunos hermanos sí nos cuentan las bendiciones y eso nos alegra el momento. Nos cuentan las bendiciones. Algunos hermanos tienen la generosidad, mi hermano Mauricio, Mabel, todos ellos, de siempre decirle, pastor, ¿cuándo va a ir a almorzar? Gloria a Dios. El corazón, mi hermano. Cosas bonitas de ustedes. Yo podía hablar cosas de cada uno de ustedes. Personas que se han preocupado por mi familia, que han, de cierta manera me han hecho sentir acobijado y bendecido. Mis hermanos, los líderes que están con nosotros. Nunca me cobraron un tinto y fui el que más tomé tinto, imagínense. ¿Ah? Fui el que, ¿cierto, Diego? ¿Quién es el que más toma tinto? Creo que sí, yo. ¿Sí? Y nunca me cobraron tinto. Antes me invitaban a comer pancito por allí. Imagínense cómo Dios nos los va a bendecir. ¿Sabe por qué les digo? Porque mis cartas no son mis palabras. Mis cartas es el llamado de Dios en mi vida. Y ustedes pueden dar testimonio que yo les he amado y les amo todavía. Y voy a cuidar de ustedes en oración y me va a doler mucho, ¿sabe, iglesia? Me va a doler mucho saber que algo les pasa, saber que sufran, saber que lloren, porque ustedes están en mi corazón y los amo de verdad. Y yo sabía que iba a llorar. Ayer lloró Charito en otra despedida, ayer lloró mi familia en otras veces. Yo no quería llorar todavía, iglesia, pero estoy seguro que Dios, y estén seguros que Dios puso un amor muy profundo en mi corazón por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes. Y no los voy a soltar. En mis oraciones van a estar. Oren por mí y por mi familia, siempre les digo. No somos falibles. Tenemos muchos defectos, nos equivocamos, tenemos errores. A veces sienten ustedes que les damos la espalda, como todo hombre. Pero les digo, pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Él. Él es el único perfecto. Nosotros somos imperfectos. Lo único que nos hace parecernos a Él es el amor que sentimos por ustedes. Lo único que nos hace parecernos al apóstol Pablo, que dice que da gracias a Dios, es que él también sentía amor por su iglesia y por cada uno de ustedes. Por eso tenemos doble corona, porque nosotros no nos predicamos a nosotros, porque nosotros no vamos a decirnos, ten consuelo sin saber que Dios consuela, y porque nosotros no nos pastoreamos a nosotros mismos, porque nosotros tenemos nuestro psicólogo de cabecera. ¿Sabe quién es? El Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso a mí nunca me ven, para la gloria de Dios, nunca me vieron airado contra ustedes diciendo, no puedo más contigo, no te soporto. Nunca me escucharon las palabras. Nunca me vieron que quizás nunca sintieron que les dije malas palabras. Porque ¿sabe quién? Yo tengo la fuente de paz inagotable.
Y puedo escuchar miles de problemas, pero voy a Dios y simplemente se los dejo a Él. Y no deje de contarme sus luchas. Gracias, mi hermano. Gracias, Dios. No deje de contarme sus luchas, sus angustias. No le estoy diciendo, no me llame a contarme que lo picó un mosquito, por favor. Sí, eso sí, que eso sí nos dice, pastor, me picó un mosquito, ¿qué hago? Ay, Dios. ¿Ah? Pas- Pastor, iba caminando y se me volvió el tobillo. Ay, Señor, qué cosa tan grave, ¿cierto? No. Hay cosas importantes en donde nosotros podemos estar. Les digo, iglesia, en el amor que les tengo, perseveren, no desmayen y no tengan pastores humanos. Cristo es su pastor y Cristo hará que nada les falte. Confíe en Él. Él es su psicólogo, así como el nuestro. Llévele sus cargas. Y si en algún momento necesita ayuda, no duden en una llamada, videollamada. Yo estoy ahí. Dios me lo va a permitir, sé. No somos, el tiempo es de Dios y las cosas son divinas. Lo eterno apenas va a comenzar, iglesia. Y nosotros no somos de esta tierra, escúchelo bien. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y hacia allá tenemos que caminar. Tenemos que volver a migrar todos al cielo. Y qué duro sería irme y estar allí en el cielo y decir, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde están los amigos de Jesús? Y ver unos cuantos y a otros no ver. Yo quiero que, como dijo Jesucristo, quiero que cuando estemos allá, como dijo Jesucristo, quiero que donde yo esté, estemos todos. Y decía Jesús, yo voy a preparar morada. Yo creo, iglesia, humildemente, que yo he terminado mi batalla en este lugar, y los he encaminado en lo que más he podido. Yo ya se los pongo en manos de Dios y sabe Dios que aunque se los ponga en sus manos, le digo, Señor, no me quite nunca el deseo de orar por ellos. Y manténgame firme, Señor, en mi propósito, de si sea no el pastor de frente, Señor, ser ese siervo que intercede. La Biblia dice es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y cada oración que yo doy, yo recibo más. Porque cada oración que yo hago me conecta más con Dios. Entonces, iglesia, esto es algo divino. Y mi llamado no es de hombre. El llamado aquí y la iglesia no son de hombres. Y como el apóstol le digo, perseveren hasta el fin. No desmayen. Mi victoria es que podamos estar con Dios todos, allí donde Cristo está. Dice la palabra que nos amemos de corazón, ¿cierto? Que ese amor de verdad se cumpla no de labios ni de oídos, no que decimos te amo y sentimos enojo por dentro. Debemos amarnos. Y vea, se los dice alguien que no vive con ustedes, que no está bajo su mismo techo. Si yo aprendí a amarles, ¿cómo no se van a amar entre hermanos ustedes mismos? Entre padres e hijos. ¿Cómo no se van a amar entre esposos? ¿Cómo no se van a amar en familias? Así que cualquier conflicto es vano. Ahora lo que prime sea en nuestros corazones el amor de Dios. Y perseveremos hasta el fin. La distancia, escúchelo bien, la distancia no acorta el sentimiento. Amén. La distancia no alarga el sentimiento, antes lo acorta. Amén. Entre más distantes estemos, te aseguro que más amor para los hijos de Dios habrá. Más comunión y una verdadera unión, porque la unión no es corporal, sino espiritual, porque somos más espirituales que carnales. La unión no es corporal, sino espiritual. Y créame que aunque me voy a unos 4 horas de distancia, Dios me unirá más a ustedes en oración, porque ustedes siguen siendo ovejas del rebaño de nuestro Dios. Gracias, iglesia, por todo. Gracias por su amor, por lo que me han dado, por lo que he recibido de ustedes. Yo, como siempre, le dije a Dios y como los de los siervos, Pablo, Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo les he dado. Gracias. Dios les bendiga.